Y ahora entonces, ¿por qué esta guerra repentina contra el gluten? Si tenemos miles de años consumiéndolo, pero tenemos a alguien muy importante. La doctora Marix Sarvaje, que está con el chef Leandro y la chef Tita, y nos van a explicar todo esto acerca del gluten. Vamos a ver. ¿Tito va? Bueno, Tita, aquí nos encontramos con la doctora Marix Sarvaje, ya por segunda vez nos engalana. Bienvenida, ya se va a hacer una colaboradora fija, ¿verdad, Leandro? Va a ser la doctora gluten de cobertura enamorada ya. Yo hago ejercicio. Ella hace ejercicio y realmente eso es motivante cuando tú ves, por ejemplo, a una doctora como ella, que es nutricionista, y que además de aconsejar a las personas que llegan a consultar con ella, también llevan una dieta sana, una dieta saludable, porque tú no ganas nada siendo una nutricionista que aconseja a las personas y le da todos esos tips, y luego la nutricionista es gordísima, que se come todo su grasa. Y comiendo un bizcocho con el paciente y todo eso. Ay, horrible. Pero no, realmente yo me siento cómoda porque definitivamente la salud entra por la boca. Y mejorar la calidad de vida a través de la alimentación es un elemento muy importante, y que uno a los niños tiene que dar el ejemplo a través del comportamiento que uno tiene. Y realmente lo que está sucediendo en este momento es que cada día tenemos más niños enfermos, pero mi preocupación es que si la madre no planifica el embarazo y si la alimentación de la pareja no se da previo de 3 a 6 meses antes de la procreación, nosotros vamos a seguir teniendo problemas, malformaciones digestivas. El autismo es otro factor que está afectando mucho a los niños en la actualidad. Y un factor importante, aunque el genético sí influye, pero el que está influenciando más es la mala alimentación de aquellas personas, jóvenes, parejas que deciden tener hijos y que no se alimentan adecuadamente. Por ejemplo, si usted tiene planificado tener hijos, tiene que ponerse en un tratamiento, entre comillas, de una alimentación especial, donde los vegetales verdes, para conseguir el ácido fólico, y el pescado, que somos una linda isla. No diga nada, doctora. Ni sabe nadar. La quejetita. Ni siquiera sabe nadar y mucho menos comer pescado. Vivimos de espalda al mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no tenemos el omega 3, que no lo producimos y que eso es esencial, nosotros vamos a tener un riesgo de la procreación de una criatura que puede tener malformaciones. Y por ejemplo, los celíacos son aquellas personas que cuando tiene mala digestión, tiene trastorno de la digestión, pudiera estar haciendo no una alergia a la lactosa, no intolerancia a la lactosa, sino una intolerancia a la absorción de nutrientes por causa de alimentos a base de gluten. Entonces, vamos a hablar algo. ¿Qué es una persona celíaca? Es una persona que a la hora de ingerir alimentos que tienen gluten, no reabsorben adecuadamente, no hacen una digestión adecuada. Entonces esa persona tiene eso es a causa o carencia de algo, ¿no? Sí, hay un déficit a nivel genético, hay un déficit, sobre todo en la reabsorción de los nutrientes, pero lo que mucha gente no sabe es que esa es una combinación a nivel de cerebro-intestino. Hay una mala conexión por una mala nutrición a la formación de ese cerebro, ausencia de omega 3. ¿Y qué ocurre? Que cuando empieza la alimentación a llegar, y gluten, y mucha lactosa, entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que la poca capacidad que tiene ese intestino de absorber ese gluten reacciona negativamente, y el niño hace un síndrome de mala digestión, de mala absorción. Y a veces pensamos que es la leche y empezamos a cambiarle leche. Y no es eso. Lo que tenemos es que anotar qué los niños le damos, qué comen, en qué momento le da trastorno digestivo, cuando le da náusea, cefalea, qué consumieron, y ver si ese alimento está a base de qué producto. Está provocando. Y entonces
ver si realmente hay una reacción al gluten, porque cuando el niño tiene la reacción al gluten, probablemente, como decían con anterioridad, no desarrolla la enfermedad, pero tiene mala absorción y entonces ese niño va a tener siempre anemia, siempre va a estar cansado y decaído y decimos, bueno, pero él se alimenta bien. Vamos a darle un giro a esto, basado en esto mismo que estamos conversando. Aún yo identifiquemos que no padecemos de la enfermedad celíaca, ¿no? O celíaca. ¿Debemos de seguir consumiendo con gluten? ¿Esto afectaría en el futuro o no afecta para nada? No es necesario el consumo de gluten en la dieta del ser humano. O sea, todo es necesario en pequeñas proporciones y siempre y cuando la absorción sea adecuada, porque hay personas que el pepino le da acidez y hay otros que no. Entonces, lo que tenemos es que aprender a escuchar nuestro cuerpo y ver qué reacción tiene el cuerpo en determinados alimentos. No es indispensable el gluten, como no es indispensable el consumo de carne a grandes escalas, porque sí se necesita la proteína, pero sí tenemos que saber si somos o no, si absorbemos o no el gluten, porque si no vamos a deteriorar de tal manera a esas partículas, la protección del intestino, que va a llegar en un momento en que va a haber un deterioro tal que vamos a tener que ir al médico y probablemente tener anemia y tener que ingerir alimentos de emergencia o vitaminas de emergencia. Entonces, por eso tenemos que trabajar y observar qué hacen nuestros hijos, qué le comemos, qué le damos y qué le pasa en el organismo. A veces un solo sopor, luego de haber ingerido la comida, como dicen los niños, tengo la comida parada, no puedo seguir comiendo, tengo náusea. Eso es un síntoma que tenemos que poner atención. Una pregunta, doctora. Para esas personas que no pueden consumir ya alimentos con gluten, ¿cuáles serían los alimentos sustitutos de esos alimentos que contienen una alta contenido de gluten? Sí, fíjate, tú sabes que es la proteína de la harina. Entonces, lo que tenemos que tratar es, y ya se ha hecho muchos cambios, gracias a Dios, sobre todo por los niños, que tanto caso tenemos, es que la ausencia, sacar los alimentos, sobre todo el gluten de la harina, y ponerle un sello que identifique que no tiene gluten para poderlo consumir. Ahora bien, ese niño se le puede dar agua de arroz y el agua de arroz tiene proteína. Entonces nosotros podemos hacer tiene proteína y almidones. Y tienes almidones igual que el gluten. Entonces nosotros estamos pudiendo compensar un poco lo que es la ausencia del gluten, la ausencia de la proteína, dándole agua de arroz a nuestro niño. Pero que es irreemplazable, yo pienso, porque si el gluten que se encuentra en el trigo, ¿verdad? Es una proteína. Sí. Si lo sustituimos, por ejemplo, por el agua las proteínas son formadoras. Sí, claro. Y no tienen tanto aminoácido como, por ejemplo, la quinoa, pero el niño sí puede consumir quinoa.